Buen día, somos el Grupo 1 y vamos a presentar el primer informe del Laboratorio de Fenómenos de Transporte Moleculares. Una dinámica molecular es un método de simulación computacional que permite analizar interacciones moleculares a nivel atómico. Esta simulación nos permite analizar la dinámica de un sistema a través del tiempo. Esto es posible gracias a que se calculan las fuerzas entre los átomos que las conforman mediante ecuaciones de movimiento de Newton. Por medio de este tipo de dinámicas moleculares se pueden calcular diferentes propiedades físico-químicas de un sistema, como lo pueden ser la energía libre, la entropía, la solubilidad, la viscosidad, la presión, temperaturas de cambio de fase, pues, y muchas otras más propiedades. Una de las herramientas más difundidas para llevar a cabo estas dinámicas moleculares es GROMACS, un paquete versátil para realizar dinámicas moleculares, es decir, simular ecuaciones de movimiento newtonianas para sistemas que pueden ir de los cientos a los millones de partículas. Esto está diseñado principalmente para hacer la simulación de moléculas como proteínas, lípidos o ácidos nucleicos, que tienen muchas interacciones de enlace complicadas. Sin embargo, pues debido a la eficacia y la rapidez de GROMACS, también se usa para eh, investigar sistemas no biológicos como lo pueden ser los polímeros. Bien, en el procedimiento, en un primer momento se siguieron los pasos sugeridos en el instructivo con el fin de modelar el sistema en GROMACS. Se pasaron por distintas etapas, desde minimización, equilibración, calentamiento, producción, acorde a lo que nos indicaban los monitores. Y una vez realizada la simulación, se obtuvieron los datos. Sin embargo, usamos los datos proporcionados por los monitores porque las simulaciones que corríamos nosotros eran de tan solo 1 nanómetro y las proporcionadas por ellos eran de 4 y daban una aproximación mucho más realista. Después de obtener los datos, los organizamos en gráficas para tener una visión más clara de estos y entender mejor el fenómeno que estaba ocurriendo. Y después de tenerlos ordenados en gráficas, procedimos a analizarlos y sacar conclusiones. También observamos la simulación en BMD y, y observamos el movimiento de las moléculas en las diferentes etapas y con las diferentes temperaturas. Empezando por la temperatura de 303 Kelvin, la primera etapa corresponde a la etapa de calentamiento. En esta etapa, como se puede observar en las gráficas, tanto la temperatura como la energía cinética presentan un comportamiento lineal creciente con respecto al tiempo. La temperatura empieza en 4.6 Kelvin y finaliza en 303.85 Kelvin, el objetivo, mientras que la energía cinética comienza en 2041 kJ sobre mol y termina en 134.812 kJ sobre mol. Por otro lado, la energía potencial presenta un comportamiento medianamente exponencial, empezando en -892.712 kJ sobre mol y finalizando en -709.736 kJ sobre mol. Como se puede observar en las tres gráficas de equilibrio no se presenta un comportamiento claro. Sin embargo, se puede decir que la energía cinética oscila en 134.500 kJ sobre mol, la energía potencial en 708.500 kJ sobre mol y la temperatura en 303 Kelvin. Esta etapa sucede después de la etapa de calentamiento, por lo que el sistema comienza en 303 Kelvin. En las gráficas se puede observar la temperatura intenta mantenerse en este valor, sin embargo tiende a subir a 307 y a bajar a 301 Kelvin. Se observa una relación entre la temperatura y la energía cinética, ya que tienen los mismos picos. Sin embargo, la energía potencial no tiene una relación tan directa, pero sí se mantienen valores de energía de menos de 709.736 kJ sobre mol aproximadamente. Como se observa en las gráficas, pasa lo mismo que en la etapa de equilibrio, donde no tiene un comportamiento claro por la cantidad de datos graficados. En el caso de la temperatura oscila entre 302 Kelvin y 304 Kelvin. La energía debido a interacciones apolares entre 111.000 kJ sobre mol y 112.000 kJ sobre mol. La energía debido a interacciones polares entre menos 820.000 kJ sobre mol y menos 818.000 kJ sobre mol. La energía cinética oscila entre 134.500 kJ sobre mol y 135.000 kJ sobre mol. La energía potencial entre menos 709.000 kJ sobre mol y menos 708.000 kJ sobre mol.
Finalmente, la energía total oscila entre menos 575.000 kJ sobre mol y menos 574.000 kJ sobre mol. Luego de esta etapa en la simulación se obtuvieron los siguientes datos de viscosidad y se realizó el promedio de estos obteniendo una viscosidad de 0.30 kilogramos sobre metro por segundo. Posteriormente hicimos las gráficas para la temperatura de 333 Kelvin, inicialmente para la etapa de calentamiento, y vemos que los resultados tienen sentido, pues porque es precisamente esta etapa de calentamiento y vemos una tendencia con una pendiente positiva tanto para la energía cinética como para la potencial e incluso la temperatura. Se observa un cambio abrupto en los primeros segundos de la simulación, tanto en temperatura como en energía cinética. No sabemos si fue un error al ingresar los datos al modelamiento o si tiene que ver con la aleatoriedad de esta modelación. Pero en general se mantiene una tendencia de subida porque precisamente la energía para calentarse un sistema, la energía tiene que empezar a aumentar. Luego, en la etapa de equilibrio, ya las tendencias cambian, vemos que no hay una tendencia marcada. Sin embargo, sí podemos observar unos mínimos y unos máximos en la energía cinética y en la potencial. Para los casos de la energía cinética no es inferior a los 14.500 kJ por mol, ni superior a los 15.100, y en el caso de la temperatura tampoco hay una tendencia definida, pero se mantiene en un rango entre 329 Kelvin y 337. Posteriormente pasamos a la etapa de producción, donde vemos que hay un poco más de lo mismo, no hay una tendencia marcada en ninguno de los tipos de energía, más bien podemos ver mínimos y máximos de la energía registrada en el sistema. Tenemos una gráfica para la energía cinética, una para la energía potencial y una que es la sumatoria de las dos. Tendríamos también energía por interacciones de Coulomb y energía por interacciones de Van der Waals, y también la temperatura registrando un rango entre los 327 y 326 Kelvin hasta poco menos de los 340 Kelvin. Posteriormente pasamos a lo que nos interesaba, los datos del cálculo de la viscosidad. Los datos obtenidos de viscosidad, los 4 datos, los vemos en pantalla, todos alrededor del 0.22. Esto si lo comparamos con los datos de la simulación de 303 Kelvin, es una viscosidad menor, debido a que pues, con el aumento de temperatura se espera que la viscosidad de un fluido disminuya, y lo comprobamos acá por medio de esta simulación, obteniendo en este caso un valor más bajo para la viscosidad que a 303 Kelvin. Bueno, en cuanto a las gráficas a una temperatura de 363 Kelvin durante la etapa de calentamiento, se puede observar que a medida que aumenta el tiempo, pues sube la temperatura debido a que se está en la etapa de calentamiento y se busca aumentar la temperatura. Se ve que la temperatura pasa de 0 a sus respectivos 363 Kelvin, que es donde se busca que se esté. En cuanto a las otras gráficas, se puede ver que a medida que aumenta la temperatura, también aumenta la energía cinética y la energía potencial. Y esto tiene mucho sentido desde el punto de vista molecular, debido a que a medida que se aumenta la temperatura, también se aumenta la energía y el movimiento de las moléculas, y eso pues se traduce en energía cinética y pues se ve claramente reflejado en las gráficas que podemos observar. Y bueno, en cuanto a la etapa de equilibrio, pues se ve que tanto la temperatura como la energía potencial y la energía cinética buscan estabilizarse, y pues la temperatura se concentra alrededor de los 363 grados Kelvin. Y pues así como se concentra la temperatura, podemos ver una gráfica muy similar en la energía cinética. Esto se ve aquí, como mencioné anteriormente, ambas están muy relacionadas en cuanto a que la temperatura influye mucho en el movimiento de las moléculas y en su cinética. La energía potencial aumentó y también oscila alrededor de los 651.000 kJ/mol. Y pues las gráficas
al mostrar que se busca como un equilibrio, pues comprueban que evidentemente se está en la etapa de equilibrio. Ahora bien, en la etapa de producción se puede observar cómo las gráficas no muestran un comportamiento aparente. Sin embargo, podemos observar los límites para los siguientes ítems. La temperatura osciló desde los 356 Kelvin hasta los 370. La energía cinética tuvo su mínimo cerca a los 158.000 kJ por mol y su máximo cerca a los 164.000. La energía potencial a 363 Kelvin tuvo su mínima cerca a los menos 656.000 y un máximo cerca a los menos 647.000 kJ por mol. Asimismo, la energía por interacciones de Coulomb estuvo entre menos 753.000 y menos 741.000 kJ por mol. Por otro lado, la energía por interacciones de Van der Waals osciló entre 91.000 y 99.000 kJ por mol, dando así una energía total que osciló entre menos 496.000 y 485.000. Ahora, a partir de la simulación se lograron obtener unos datos de viscosidad. Haciendo el promedio de estos, se calculó que esta viscosidad era 0.1758 kilogramos por metro por segundo. Retomando los resultados expuestos anteriormente, para cada temperatura podemos observar un comportamiento muy parecido en todas sus etapas. En las etapas de calentamiento siempre se obtienen comportamientos cercanamente lineales tanto para la temperatura, energía potencial y energía cinética. En la etapa de equilibrio tenemos que mantener el mismo comportamiento para todas las temperaturas. Este comportamiento se basa en oscilar frente a cierto valor en todo momento, lo cual sucede siempre tanto para la energía potencial como para la temperatura y la energía cinética. Finalmente llegamos a la etapa de producción, en donde, al igual que en el caso anterior, para cada factor analizado en cada temperatura se observa un comportamiento de oscilación frente a ciertos valores específicos. Con esto en mente, en primera instancia se podría pensar que el aumentar la temperatura no afecta al sistema, pero todo lo contrario, sí afecta al sistema. Si bien no afecta como tal el comportamiento del sistema frente a ciertas temperaturas, sí afecta a los valores obtenidos, pues a mayor temperatura siempre se obtiene mayor energía en todos los casos. Esto lleva finalmente a que el movimiento acelerado de las partículas de agua interfiera en su transporte de momentum, lo que finalmente lleva a que se disminuya la viscosidad al aumentar la temperatura. Esto es completamente consistente con los resultados de las viscosidades obtenidas anteriormente.